Sabe muy bien esto de la tarjeta de crédito. ¿Cómo se llama la de Crédito? Cabal. Cabal. Sí. No, nosotros tenemos Cabal, tenemos Visa, tenemos Mastercard, las tenemos todas, pero Perdone. los datos son... La que Cabal es la propia. Cabal. La Cabal es la propia, la nuestra. No quiero hacer publicidad. Pero efectivamente en todas se da lo mismo, que es una caída importante de los consumos con tarjeta, pero que también es una caída importante de los consumos en general, porque la tarjeta es una herramienta y cuando llegás al límite de crédito no podés seguir usándola, tenés que pagar. Y entonces se convierte en una suerte de boomerang, porque hay que pagar y hay menos plata para comprar. En definitiva, la tarjeta, en un proceso donde hay inflación y los salarios suben por encima de la inflación, termina siendo una herramienta útil para incentivar el consumo, que fue lo que pasó en todos esos años anteriores. Es decir, había un proceso inflacionario, paritarias libres, paritarias que se arreglaban por encima del indicador de la inflación, y entonces las cuotas terminaban jugando a favor, y eso era un dinamizador del consumo. Manuela. Sí, podemos agregar además de que no solo se ha recortado el consumo, sino que tampoco se ha logrado frenar la inflación, y en las últimas semanas hemos visto cómo la inflación acumulada sobre todo golpea sobre los sectores más populares, aquellos que destinan más proporción de sus ingresos a lo que es la compra de alimentos. Ha concentrado los alimentos la mayoría de los aumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno está haciendo una campaña de que hay crecimiento de la economía y miente. Macri, Sturzenegger dice que va a haber una inflación del 17%, miente. Ya se está anunciando que va a haber alrededor del 30% de varias, de los sectores que hacen mediciones por fuera de lo que son los funcionarios públicos, evidentemente, e inclusive algunos datos del INDEC. Duhovne lo mismo, están hablando de bosques, de otros trimestres, de brotes verdes y demás. No aparece un crecimiento que pueda ser de un tipo sostenido como para decir lo que sostiene el gobierno. Sí, a ver, que ellos toman un dato global de crecimiento que debe ser cierto y que está basado en dos rubros, el agro y la obra pública. La obra pública que comparada, ¿qué pasó? En el 2016 congelaron todo. Hubo una caída enorme de la inversión en obra pública. Por lo tanto, cualquier plan que en este momento se esté haciendo, sobre todo en función de un año electoral, marca un crecimiento importante. Tocaron fondo en el 2016 y ahora cualquier cosita mueve el amperímetro. Termina moviendo el amperímetro. Pero además, ninguno de los dos sectores dinamiza el conjunto de la economía. Y yo quiero insistir en una idea que ustedes me la habrán escuchado decir un montón de veces. Ni siquiera, aunque haya crecimiento, es la solución del problema. Si no hay política de distribución, Estados Unidos ha crecido de manera exponencial durante muchos años y la brecha entre el beneficio del capital y el beneficio del trabajo se fue ampliando todo el tiempo. Sí, además hay que decir también que el macrismo lleva adelante todos estos planes, este crecimiento que no va a alcanzar a revertir el ataque que ha significado sobre los trabajadores, apoyado en distintos sectores sociales. En principal, con todo lo que es la dirección sindical tradicional de la CGT, que está pautando algo que quiero denunciar en este espacio, que es el salario mínimo vital y móvil. Alrededor de los 10.000 pesos está en 8.000. El salario será mínimo porque no se pueden permitir pagar nada, pero vital y móvil seguro que no es, porque con eso no se vive y con eso no se progresa tampoco. Así que yo más vale propongo que le digan salario mínimo de pobreza y explotación. ¿Cuáles son las corrientes que ustedes integran para hablar de política? Estamos en un año en el que a ustedes les gusta, seguramente les importa mucho tomar contacto directo con la gente. Carlos. Bueno, yo soy presidente de un partido, el Partido Solidario, que integra el espacio del Frente para la Victoria, para decirlo de manera sintética. ¿Buscando? ¿Buscando qué? No entiendo la pregunta. Por eso. Desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo ahora. Bueno, yo he fijado posición pública estos días, creo que el espacio tiene una referencia muy clara en Cristina Fernández de Kirchner, creo que Cristina debería ser la candidata que simbolice al espacio encabezando las listas en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante, y creo que ese espacio debe ser un espacio muy amplio, muy plural, muy diverso, pero basado en un concepto programático, es decir, amplitud, diversidad y pluralidad alrededor de un programa concreto. A lo mejor mañana lo sabemos, tenemos una entrevista. Sí, lo envidio. Porque usted también quisiera preguntarle. Sí, claro. Sí, todo el mundo. Manuela. Bueno,
Justamente voy a estar en este caso para esta elección encabezando muy orgullosamente una nueva alianza de la izquierda, porque la izquierda está renovando sus fuerzas. Hemos lanzado la izquierda al Frente por el Socialismo. En mi caso personal voy a estar encabezando la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y mi compañera de fórmula va a ser Vilma Ripoll del MST, ella va a ser candidata a senadora. Tenemos mucha alegría de presentar una alternativa porque justo te decía antes, el macrismo se apoya en algunos sectores, uno de ellos es la dirección sindical tradicional, pero lamentablemente también se ha apoyado en su plan de gobernabilidad en el Frente para la Victoria, ¿no? En sentido amplio, que desde el Congreso le ha apoyado el blanqueo, el pago de los fondos buitres, el presupuesto de ajuste para el 2017 y distintas medidas. Entonces, no es así. Desde ese punto de vista... El Frente para la Victoria votó todo en contra. A pesar de... no en el Senado, disculpe, es muy fácil decir... Si no se aprobaba en diputado no iba al Senado, pero no digo una cosa que no es cierta. Es una cosa que es cierta, que votó a Valmedina, en algunos lugares votan una cosa, pero en el Senado no. Bueno, yo digo, Pichetto, ¿qué es ese bloque? De Frente para la Victoria, PJ. Si no se hubiera aprobado en diputado, no pasa al Senado. ¿Cómo un gobierno que es minoría en el Senado termina sacando sus leyes? Es con el apoyo del Frente para la Victoria, y revise los diarios, revise las votaciones, porque eso ha sido así, es lamentable. De cualquier manera, no se trata solo de lo que han Ahora hecho. me va a dejar hablar a mí o hablar todo el tiempo, ¿no? Termino la idea y le dejo la palabra. Está bien. Muchas gracias, muy caballero de su parte. Lo que sí considero es que, no solo por lo que está pasando en el Congreso, sino porque lo que ha sido la experiencia de los trabajadores con 12 años del kirchnerismo, de que no le resuelvan los problemas de fondo, como ha sido el mal llamado impuesto al salario en la cuarta categoría, mal llamado impuesto a las ganancias, el problema de erradicar la flexibilización laboral, de dar una perspectiva a la juventud, el derecho al aborto legal, tan importante para las mujeres que la presidenta mujer se ha negado a debatir, ha alejado a muchísimos sectores que hoy están alejándose también del macrismo y buscando una alternativa. Y nosotros queremos ofrecer esa alternativa. Carlos. Vivimos 12 años de notable incremento de derechos ciudadanos en todos los planos, como hemos vivido notables avances desde el punto de vista económico. El tema es de qué lado hacemos la cuenta. Uno puede siempre hacer la cuenta desde lo que falta, y desde luego que faltan muchas cosas, pero lo que no se puede es ignorar lo que se hizo, ni en materia de derechos, ni en materia económica. Yo creo que se avanzó en infinidad de cosas. El salario real de los trabajadores, real, creció entre el 2007 y el 2015 el 29%. Parte de lo que hoy todavía el gobierno de Macri puede aguantar, pese a las medidas que toma de política económica, tiene que ver con esa bonanza. Cuando González Fraga dice: no se puede sostener la mentira de que con un sueldo se puede vivir de determinada manera, está reconociendo esto que yo digo. El salario real de los trabajadores alcanzó en ese periodo uno de sus niveles a valor real más alto de la historia. El nivel de desempleo era bajísimo. Ahora, uno puede hacer un montón de consideraciones que yo también podría hacer de cosas que no se alcanzaron a hacer y que habría que hacerlas. Y termino diciendo, por eso insisto en el acuerdo programático. Por eso digo que no es cualquier tipo de alianza. Yo digo, tiene que ser una alianza que tiene que tener un programa. Ley de inversión extranjera, ley de entidades financieras, ley de cuidado del medio ambiente, una reforma tributaria profunda, en serio, inclusiva, y que realmente le haga pagar impuestos a los que tienen que pagar impuestos. Hay muchas cosas por hacer. A los dos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor Hugo. El otro